decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios. No habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí
Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Adora a Dios en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, Rey que vive para siempre. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios. Te adoramos Dios. Te adoramos Señor. Oh, gloria, gloria, Rey que vive para siempre. Aleluya. Poderoso es el nombre de Cristo. Poderoso es el nombre de Cristo. Poderoso es el nombre de Dios. Aleluya. Hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, empieza a adorar a Dios en esta mañana. Aleluya. Empieza a darle gracias al Señor. Aleluya. Recordando que hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor, aleluya, y vinimos aquí a darle la gloria, vinimos aquí a darle la alabanza, darle la adoración, porque solo Él se merece toda gloria y toda alabanza, aleluya. Así que empieza a adorarle en esta mañana, empieza a exaltar su nombre en esta mañana, empieza a darle gracias al Señor en esta mañana, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Aquellos que no están sintonizando en esta mañana, adora a Dios. Empieza a darle la gracia al Señor en esta mañana, aleluya. Porque eres bueno y para siempre son su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Oh, Padre celestial, Dios de gloria, estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para darte gracia. Bendito es el nombre del Señor. Estamos aquí para exaltar tu nombre, Dios amado. Aquí hay un remanente que vino a darte la gloria, a bendecirte, exaltarte, aleluya, porque solo tú mereces la gloria y solo tú mereces la alabanza. Oh, gloria al nombre del Señor. Te adoramos en esta mañana, Dios del cielo. Te damos gloria en esta mañana, Dios amado. Oh, gloria, 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 Rey que vive para siempre. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Dile, yo vine a adorarte, Señor. Yo vine a adorarte, Señor. Dile, ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, de tu poder, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Contamina los aires, Dios del cielo. Llévate toda fuerza contraria que nos impida darte la gloria, que nos impida adorarte en esta mañana. Dios de gloria, aquí estamos. Derriba los muros, quita todo bozar, Dios mío. Padre, todo desánimo se va ahora, Dios del cielo. Toda dolencia se va ahora, Dios de gloria. Todo lo que nos impida darte la gloria, todo lo que nos impida darte la alabanza. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Adora a Dios, aleluya. Dile, Espíritu Santo, lléname en este día. Espíritu Santo, lléname en este día, aleluya. Espíritu Santo, tócame, aleluya. Ven, Espíritu de Dios, compaséate en este lugar. Llena este lugar de tu presencia. Bendito es el nombre del Señor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Dale gracias al Señor, aleluya. Dale gracias al Señor, aleluya. Dale gracias al Señor, alabado es el nombre del Señor. Gracias por todo, bendito es el nombre de Cristo. Dale gracias a Dios en esta mañana, aleluya.
danke, mi Jesus. Oh, danke, Senhor. Danke, Padre Celestial. Danke, bendito Yahweh, Senhor. Danke por fortalecer, Senhor. Oh, danke, mi Rei. Danke, mi Jesus. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Oh, glória, Jesus. Aleluia. Oh, bota santo, baratora, poderoso, Senhor. Oh, purificário celeste. Limpiário celeste, Senhor. Oh, danke, Padre. Oh, danke, mi Jesus. Aleluia. Oh, nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos, bendito Yahweh, Senhor. Bem mais em boca e oração, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória, Senhor. Oh, glória, Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, bota santo. Poderoso, poderoso, Senhor. Oh, danke, Senhor. Oh, danke, mi Jesus. Aleluia. Alabanza, Senhor. Oh, bota precioso, maravilhoso, Senhor. Oh, danke, Senhor. Danke, Babo, fortaleza. Danke, Babo, graça, Senhor. Danke, mi Rei. Oh, danke, Senhor. É obra tão grande como hace na cruz e Calvário, Senhor. Oh, danke, mi Jesus. Aleluia. Oh, bota santo. Oh, bota todo poderoso, Senhor. Oh, danke, mi Rei. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, danke, Senhor. Precioso es. Soberano es el nombre del Señor, bendito sea tu nombre. Vamos a seguir adorando al Señor en este día, aleluya, en esta hermosa mañana, recordando que hoy es el día del Señor, hermano. Usted debe de darle la gloria. Empezamos una nueva semana, darle gracias por las cosas que han pasado, por lo que va a venir. Bendito es el nombre del Señor. Debemos de estar agradecidos de Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor por el programa de este año. Bendito es el nombre del Señor, para que siga Dios manifestando su gloria y su poder. Gloria al nombre de Cristo, para que siga el Señor ayudándonos a cumplir con cada uno de ellos. Gloria a Dios. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Dios del cielo, te damos gracias por el programa de este año, Señor, pidiéndote, Dios mío, que sea tú manifestando tu gloria y tu poder, que tú sigas, Dios mío, ayudándonos a cumplir cada uno, Dios mío, de nuestro programa, Dios amado, cada uno de nuestra campaña, Dios del cielo, cada uno de nuestro ayuno, de nuestro matutino, Dios de gloria. Estamos aquí para servirte, para agradarte, Dios del cielo. Aquí hay un remanente, Dios mío, que quiere, Dios amado, trabajar para tu viña, Señor. Ayúdanos a hacerlo al junto de nuestro pastor, Dios de gloria. Renuévanos, Señor, levanta los ánimos, Señor, para poder, Dios mío, cumplir con cada uno de nuestros programas. El programa de dama, el programa de caballero, el programa de jóvenes, Dios mío, están en tus manos. El programa de niños y adolescentes, Dios de gloria. Te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría, Dios del cielo, para poder llevar cada uno de nuestros programas, Señor, a cabo en este año, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú nos vas a ayudar, Dios de gloria. Mira los campos blancos, Señor, Dios del cielo. Rompe cadenas, rompe las barreras, quita los obstáculos, Señor, Dios de la gloria, que quieran intervenir, Dios del cielo, para que se puedan levantar esos campos blancos. Dios, estamos en tus manos, Señor. Padre, unge, Dios mío, Padre celestial, a cada obrero, Dios de gloria, que sea tú dándole entendimiento, sabiduría, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, aleluya. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito es el nombre de Cristo por nuestro pastor y cada líder en esta mañana, para que siga el Señor usándolo cada día. Bendito es el nombre del Señor. Nuestra hermana Beri va adelante y nosotros respaldamos. Gloria Señor, al nombre aleluya. del Señor. Oh, danke, Senhor. Oh, danke para los pastores, Dios mío, aleluya. Oh, danke, Senhor. Danke
Thank you como tú guardes, Señor. Oh, vamos a seguir guardando su familia, su hogar, Señor. Oh, danke, Señor Dios, aleluya. Oh, sigue tu fortaleza, por gracia, por ánimo, Señor, aleluya. Obre de su vida de manera especial, Señor. Para que todo tiniebla oculanta contra de su vida, Señor. Oh, guarde, Señor. Oh, protección y vaya, Señor. Para cada líder, Dios mío. Guarda na proteger, Señor. Guarda na hogar, na familia, Dios mío. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Cada ayudante, Señor. Oh, guarda, guarda, Señor. Oh, guarda cada ayudante en la mente, en el corazón, Señor. Oh, guarda la familia, Dios mío. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Oh, vaquito sobre tiniebla oculanta contra, Señor. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Oh, llénanos. Oh, llénanos como poder. Llena cada líder. Llena los pastores. Sigue llene, Señor. Sigue usted de manera especial, Señor. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Obra de su vida. Obra de su ser, Señor. Oh, de nombre de Jesús. Va protección y vaya. Va protección y vaya, Señor. Oh, cada líder, Señor. Sigue llena, Señor. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Obra de la vida, obra de la ser, Señor. Oh, cada ayudante, Señor. Es una cofada de bautismo, Señor. Llena, Señor. Unge de manera especial, Señor. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Oh, visítanos como poder. Oh, visítanos como poder, Señor. Oh, de nombre de Jesús. Oh, de nombre de Jesús, Señor. Oh, vai quebrar cadena. Quita atadura, Dios mío. Oh, gloria, Señor. Bolsio de hogar aquí, Señor. Bolsio, Señor. Bolsio, Señor. Aleluya. Oh, danke, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Derrama tu gloria en este lugar. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, compaséate en este lugar, en esta mañana. Toca cada vida, Dios mío, aleluya. Toca cada una de esas personas que nos están sintonizando, aleluya. Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar. Espíritu Santo de Dios, toca cada vida en este lugar. Espíritu Santo, renuévanos en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, compaséate, Dios de gloria. Ven, Espíritu de Dios, llénanos de tu poder. Oh, Dios de gloria, renuévanos en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, toca, aleluya. Oh, gloria. Oh, que sin ti nada podemos hacer, Dios de gloria. Oh, Espíritu de Dios, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, tuya la gloria y el poder, aleluya. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Gloria al Rey que vive para siempre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo te hiere en esta mañana. La sangre de Cristo liberta. La sangre de Cristo liberta. La sangre de Cristo te llena, aleluya. Oh, gloria, Él murió por la cruz por ti, por mí. Oh, adórale en esta mañana. Oh, Él rompe cadena, aleluya. Oh, Él sana a los enfermos. Él sana a los enfermos en esta mañana. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. No te quedes callado, hermano, en esta mañana, aleluya. Adora a Dios, aleluya. Él se mueve en medio de las alabanzas y tú estás aquí para adorarle. Vinimos aquí a alabarle. Vinimos aquí a exaltar su nombre. Así que, hermano, no te quedes callado. Dile, lléname de tu poder, lléname de tu presencia. Alabado es el nombre del Señor. Dile, estoy aquí, Espíritu de Dios. Lléname de ti en esta mañana. Oh, gloria, Rey que vive para siempre. Bendito y alabado es el Cordero de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Espíritu Santo, toca cada vida. Espíritu Santo, llena, Dios mío, en esta mañana. Compaséate en este lugar, aleluya. Oh, Jehová, Dios del cielo, mira cada hermano, Dios mío, de esta congregación. Fortalécele en esta mañana. Padre, abre su boca en esta mañana. Tócale de una manera en especial, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, cada hermano que nos está sintonizando, Señor, que puedan sentir tu presencia, Señor, que puedan ser llenos de tu poder, aleluya. Oh, gloria al nombre de Cristo. Toca a cada niño, cada adolescente,
adolescente, Dios amado, cada joven, Dios mío, están en tus manos, oh Dios de gloria. Cada una de las personas que nos está visitando están en tus manos. Tú conoces su mente, tú conoces sus corazones, Señor. Que sea tu Dios mío tocándole de una manera en especial, hablando a su vida en esta mañana, Dios del cielo. Oh Dios amado, aleluya. Oh, no es por coincidencia, Señor, que está en ese lugar. Dios mío, toca de una manera en especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Dios de gloria, te exaltamos, Señor. Oh, bendito ser Cordero de Dios. Oh, gloria, gloria, Rey que vive para siempre. Oh, gloria, adora al hermano, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adórale, adórale, adórale en esta mañana. Oh, gloria, Rey que vive, aleluya. Dios está en este lugar, aleluya. Él dice en su palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Bendito es el nombre del Señor. Creemos que Dios está aquí, aleluya. Aquí habemos más que 2, más que 3. Alabado es el nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Cristo, aleluya. Oh, soberano es el nombre del Señor. Vamos a hacer un clamor en esta mañana por la palabra, por la persona que va a predicar. Dios, bendito es el nombre del Señor, por los músicos, por lo que van a cantar en esta mañana, para que sea el Señor ministrando a nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, precioso, maravilloso, Señor. Oh, Señor Dios, nos ha seguido el ánimo presente, Señor. Oh, Padre Santo, aleluya. Usa cada de Padre baixo, Señor. Vai usar de uma maneira especial, Senhor. Me deu palavra, Senhor. Papai com nos vidas, Senhor. Laga boa palavra, cora, meneruna de aba vivo, Senhor. Obra de maneira especial em cada músico. Oh, Deus mío, cada cantante, Senhor, aleluia. Oh, de nome de Jesus, Senhor. Oh, glorificamos de maneira especialmente, Senhor. Oh, glorificamos, Senhor. Oh, de nome de Jesus, Senhor. Oh, glória, glória, Senhor. Usa cada músico, Senhor. Ujina, Senhor, Senhor. Oh, de nome de Jesus, Senhor, aleluia. Usa los pastores de maneira especial, Senhor. Com palavras, Senhor. Vai usar de maneira especial, Deus mío. Oh, de nome de Cristo Jesus, Senhor. Oh, nós te amamos, danke, Senhor. Oh, danke, Senhor. Oh, danke, Senhor Deus, aleluia. Obra grande, todo poderoso, Senhor. Obra, Senhor. Sigue obra, Senhor. Oh, llena-nos, Senhor, aleluia. Oh, de nome de Cristo Jesus. Amém. Danke, Senhor. Gloria a Dios, aleluya. Sigue adorando, hermano, en esta mañana, aleluya. No te quede callado. Si tú viniste aquí fue a darle la gloria al Señor. Vinimos aquí a darle la alabanza al Señor, aleluya. Aquí unidos, bendito es el nombre del Señor. Estamos para adorarle, bendito es el nombre del Señor. No deje que nada te quite la comunión con Dios en esta mañana. Hoy es el día del Señor, así que todo se lo debemos de dar a Él. Bendito es el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Puedes ponerte sobre tu pie y empieza a cantar esta alabanza en esta mañana, aleluya. Te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad.
estamos, Señor, para adorarte, Dios del cielo. Aquí estamos, Señor, para exaltarte, Dios, aleluya. Te adoramos en esta mañana, te damos la gloria, la adoración, aleluya. Aquí está un remanente que está aquí postrado adorándote, Señor. Te adoramos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Hermano, adora a Dios en esta mañana. A esto vinimos a este lugar, a darle la gloria, a exaltar su nombre, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Dile, te adoro, Dios. Estamos delante de ti para adorarte, para exaltarte, para darte la gloria, aleluya. Oh, poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Cántate alabanza con todo tu ser, con todo tu corazón. Alabado es el nombre de Cristo. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiere estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiere estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están aquí para adorar a Dios? Aleluya. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios en esta mañana? ¿Cuántos vinieron a exaltar su nombre en esta mañana? Recuerda que tú estás aquí para adorarle. Recuerda que tú estás aquí para exaltarle. Dile, te adoro a ti, Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, te alabo. Oh, gloria al nombre del Señor y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Él merece toda gloria y toda alabanza. Bendito es el nombre del Señor. Dios bendiga a cada una de las personas que nos están sintonizando en esta mañana. Dios bendiga a cada visita que nos visita en esta mañana. Dios le bendiga mucho, 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 mucho. Amén. Gloria al nombre del Señor. Recuerden que esta es la casa del Señor y son más que bienvenidos. Gloria a Dios. Aquí vamos a dejar a nuestra hermana Erna con la lectura de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga mi lumanan. Quenta viva. Na su nombre. Gloria a Dios. Bota bombini na cara de Dios. Laga nos van a bien nos palabra de Dios. Salmo 134. Nos taresa 1 hasta final. Aleluya. Tanto bota bosca. Sigue babo Dios. No la haga candela paga, we mainta, aleluya. Donde Dios gloria y alabanza, aleluya. Ta ese no sabía si aquí nan, perdona a Dios, alabanza, aleluya. Gloria al Señor, alabanza a Dios. Hola mi lumanantiña, buta biso amén fuerte, nos sacumisa. Gloria a Dios, nos sale esa palabra, en nombre de Padre, Hijo y Santo Espíritu. Láganos ban bendición al Señor. Todo el servidor del Señor. Kuta silvi a noite de casa do Senhor. Alçabo somang na santuário e bendiciona Senhor. Que o Senhor tá rende catrachelo e tela. Bendicionado por de Sion. Gloria al Señor, alabanza a Dios. Padre celestial, Dios de gloria. Bota grande, bota precioso, papá. Danke, Padre celestial. Danke para o privilégio, a mainta, papá. Danke para a bondade, Senhor Jesus. Bendiciona o pueblo de maneira especial. La boa palavra toca cada coração, a mainta, Jeová. Bendiciona na maneira especial, Senhor Jesus. Padre celestial, nos está rogando, papá. Danke, Padre celestial, para a boa palavra, Senhor.
Señor, de nombre de Jesús. Amén. Dios sigue bendición a mi hermana, cual manadilia con nos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a adorar a Dios a través de las alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Usted no se quede callado, hermano. Esta mañana nos vamos a gozar con Jesús del Nazareno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y usted, hermano, que nos está sintonizando, también adore a Dios en esta mañana con nuestro hermano Juni. Las alabanzas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glória a Deus. E na seu nome. E na seu nome, quando estou contente, eu me inta. Deus, um aplauso forte, 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 betate o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Oh, nós sabemos para bem, me inta. Glória a Deus. Passamos Deus tá bom e sua misericórdia tá para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. E sonando também que mira nós via internet. Sim, temos mais livre, sabe que de repente Deus faz algo de movida. Amém. Van a hacer oración, pe alabanza novamente. Tanta salud, Señor Padre de la gloria. Padre, me mente que Señor, nos também seguir adorado, alabado, Señor. Padre, bendicionar cada alabanza, me mente. Padre, que nos tenha entonado lá de boa presença, sea tomando controle. Padre, vai tocando, Señor. Padre, se te impida, me mente, que tem enfermedade. Padre, vai movendo, vai tocando, Señor. Obra de cada vida, obra de cada coração, de maneira especial. Aí me mente, Señor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nos te canta alabanza y dice, una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. 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 El Espíritu Santo me dice que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. Una cosa yo estoy sintiendo, que Dios está en este lugar. 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 Dios está aquí. Dile, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. 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 Estoy sintiendo el poder. Estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Yo estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo que está llenando mi ser. Dios está en este lugar. Dile, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está aquí. 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 Dios está. Dios está. Dile, Dios está aquí. Dios está Aquí. Dios está aquí. Aquí. Aleluya. Aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, siéntelo, aleluya. Aleluya, aleluya. Alza tu mano, adora. Alza tu mano, adora. Alza tu mano, adora. Oh, Nazareno está aquí, aleluya. Oh, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en este lugar. 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 Oh, aleluya. Yo lo siento, yo lo siento. Lo siento su presencia. Aleluya. Aleluya. Dios está en este lugar. 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 Dios está en este Dile, lugar. Dios está en este lugar. Dios está en Yo lo este siento, lugar. Dios está en este 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 Hermano, lugar. siéntelo. Él dice donde hay dos, tres reunidos en su nombre. Ahí está, ahí está, ahí está presente. Ahí está en medio de nosotros.
Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está Aleluya. aquí. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Dios está. Dios está aquí. Dios está. Dios está aquí. Aleluya. En esta mañana, aleluya. Para tu presencia marca diferencia. Para tu presencia en esta mañana. Dile. Dios está aquí. Yo lo siento. Dios está aquí. Yo lo siento a mi lado. Dios está aquí. Yo lo siento ahí. Yo lo siento allá. Él está aquí, aleluya. Él está allá. Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Él está por todo lado, hermano. Siéntelo. Dios está aquí. Aleluya. Dile con tu propia palabra. Dios está aquí. Dios está Dile, hermano. Dios está aquí. Dile. Dios está aquí. Yo lo siento, dile. Dios está aquí. Oh, Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. yo lo siento. Dios está aquí. Oh, lo que tú sientes, Dios. Está aquí. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Dios está aquí. Oh, sí, Señor. Tú estás. Dios está aquí. Dios está aquí. Aleluya. ¿Y cuánto cree que Dios está aquí? Amado, Él está a tu lado, aleluya. Lo que tú sientes, ese calor, ese fuego, esa presencia que te levanta el pelo, es la presencia de Dios que te está tocando en esta mañana, porque Él está aquí. Él dice: donde hay 2, 3 reunidos en su nombre, ahí está presente. Aleluya. Y hermanos, pueden sentar, aleluya. Amén. Voy a cantar una adoración para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Que dice así: adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús, adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Supremo Santo. Aleluya. Dile: adorar a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hasta el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Aleluya. Adorar al Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús y vuestras
manos alzar y con canto adorar, y vuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo un pueblo ama y unidos amamos y vuestras manos alzar y con canto adorar. Se me hinca, aleluya. Se me hinca, aleluya. Ante su trono. Amo delante el rey, me hinca. Alza mamá, me hinca, mi ser. Oh, mi ser, aleluya. Que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Santa, aleluya. Oh, su presencia, hermano. Qué bueno cuando el pueblo le adore. Qué bueno cuando el pueblo reconoce, aleluya. Necesito la presencia. Necesito de tu poder, aleluya. Padre, prostrado en esta mañana. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos en esta mañana. Reconocemos, Señor, tú eres todo, Padre. Tú eres todo, aleluya. Con canto adorar y vuestras manos alzar ante su trono, aleluya. Dile, hacia el cielo las manos alzar, aleluya. todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzar Y con canto adorar y vuestras manos alzar ante su trono, aleluya. hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Aleluya. La que pueblo mi se me hinta, aleluya. Un día más, aleluya. Oh, que unidos. Que unidos El pueblo de Dios, misión un día más, misión un día más. que unidos Aleluya, aleluya. Oh, qué lindo, aleluya, alabar a Dios. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Qué bueno cuando entregamos todo, aleluya. Cuando reconocemos, aleluya. Señor, sin ti no somos nadie. Pero en esta mañana te doy alabanza, Señor. Padre, no soy nadie, pero te doy alabanza. Padre, Señor, de reconocimiento, Señor. Que tú eres Dios arriba. Y Dios en mi vida. Y Dios en mi familia. Dios en mi casa. Dios en mis hijos. Dios en toda, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, qué bueno alabar a Dios, aleluya. Qué lindo estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios en esta mañana? Hermano, Dios estamos viendo de manera maravillosa. Aleluya. Únete en el Espíritu en esta mañana y recibirá el toque del Espíritu. Recibirá el poder de Dios. Recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Únete en esta mañana. Oh, con nosotros las alabanzas. En el nombre de Jesús, amén. Nos planta para vermeinta. Amén. Nos seguimos de canto un coro más. Gloria a Dios. Amén, honra y gloria de Dios, aleluya. Amén. Y me te canta alabanza, misa. Como las aguas de río, vamos a llegar a la mar. Como las aguas de río, cuando llegar a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón.
como las aguas de río Cuando llegan a la mar, como las aguas de río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, a mi corazón, así llegó la gloria de Dios. a mi corazón. Ahora que, Libre soy, ahora que, salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora que, libre soy, ahora que, salvo soy. ahora siente el poder de la presencia de Dios. Como las aguas de río, Cuando llegan a la mar, como las aguas de río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, a mi corazón, así llegó la gloria de Dios. a mi corazón. Ahora que, Libre soy, ahora que, salvo soy, ahora siente el poder. de la presencia de Dios. Ahora que, Libre soy, ahora que, salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora que, libre soy, ahora que, salvo soy. ahora siente el poder de la presencia de Dios. Como las aguas de río, Cuando llegan a la mar, como las aguas de río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios. mi Llegó, corazón, así llegó la gloria de Dios. a mi corazón. Ahora que, Libre soy, ahora que, salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora que, Libre soy, ahora que, salvo soy, ahora siente el poder. de la presencia de Dios. Ahora que, ahora que, Salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora que libre soy, ahora que, salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder, la presencia de Dios. ahora siente el poder, La presencia de Dios. ahora siente el poder. La presencia Siéntelo, de Dios. ahora siente el poder. La presencia de Dios. Ahora siente el poder. La presencia de Dios. Como las aguas de río, Cuando llegan a la mar, como las aguas de río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, a mi corazón, así llegó la gloria de Dios. a mi corazón. Ahora que, salvo soy, ahora siente el poder. de la presencia de Dios. Ahora que, Libre soy, salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder, la presencia de Dios. ahora siente el poder. La presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder. La presencia. Siéntelo. Siéntelo como llama. Siéntelo como quema. Siéntelo como llama. Siéntelo como quema. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Aleluya. Siéntelo, siéntelo. Sí, aleluya. Siéntelo, siéntelo. Alaba a Dios, hoy me hinca, aleluya. Alaba a tu Dios en esta mañana. Señor del lugar que hoy me El hinca. Señor está en este lugar esta mañana. Si porque sentir su poder, Si quieres sentir su poder, porque sentir su si presencia. quieres sentir su presencia, Cierra como voy a alabar, Señor. cierra tus ojos y alábale. Gloria. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo como llama. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo como quema. Siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Siéntelo en esta mañana. Se mueve por aquí, aleluya. Aleluya. Como las aguas de río cuando llegan a la mar. Como las aguas de río. Así llegó la gloria de Dios. Corazón, Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora que, Salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora que, salvo soy, ahora siente el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder. de la presencia de Dios. Ahora siente el poder. La presencia de Dios. Ahora siente el poder. La presencia de Dios. Ahora siente el poder. De la presencia Sí, de Dios. aleluya. Oh, nos te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Nos te adoramos, Meita. Te adoramos en esta mañana. Damos nombre de gloria. A tu nombre sea la gloria. Siente
el poder de la presencia de Dios. Ahora siente el poder de la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Adora al Señor, Adora al Señor en esta mañana. Su presencia en el lugar aquí. Su presencia está en este lugar. Oh, dune gloria, Dale gloria. dune honra, Dale honra. dune alabanza, Dale alabanza. dune adoración. Dale la adoración. Esta vive y reina para siempre. Él vive y reina para En siempre. su nombre. A su nombre. Dios bendiga a mi hermana. Dios les bendiga en esta mañana. Dios bendiga a mi hermana más. Dios le bendiga más. ¿Cuánto contento me inta? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Cuánto contento me inta? ¿Cuántos están contentos? Amén. Dios está bon. Dios es Y bueno. no está contento o nos alcanza y llega a casa del Señor. Estamos contentos porque pudimos llegar a la casa de Dios. Van a abrirnos palabra hoy en Romanos capítulo 1, Abramos nuestra palabra en esta mañana en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. versículo 16 y 17. Y nos está repartir la clase de manera ordenada. Y repartimos las clases de una manera ordenada. Aleluya. Sigue alabando a Dios. Sigue alabando a tu Dios. Busca un stool, camina para sentirse confortable. Aleluya. Busca un asiento donde se sienta cómodo. En vandaag gaan we weer proberen in het Nederlands te doen. Y hoy otra vez vamos a intentar predicar en holandés. Vorige week hadden wij mijn neef en mijn zus. La semana pasada tuvimos a mi hermana y mi sobrino. En vandaag hebben wij mijn twee lieve collega's. Y hoy tenemos a mis dos colegas. Amen. Machteld en Harold. Hoeveel heten hun welkom deze ¿Cuántos le ochtend? dan la bienvenida? Amén. Dit is speciaal voor onze volgelingen daar in Nederland. En Espe- hen ga ik vandaag proberen in het Nederlands te preken. Especialmente para los seguidores de habla holandés y para ellos en esta mañana estaremos predicando en holandés. Romeinen 1, vers 16 en 17. Romanos 1, versículo 16 y 17. We zijn gerechtvaardigd door geloof. Aleluya, somos salvos por fe, Justificados. justificados. We zijn gerechtvaardigd door geloof. Somos justificados por fe, Niet door werken no por obras en ook niet emoties. y no por Maar emociones, door geloof. pero por fe. Amen. Laten we allemaal opstaan. Als je niet ziek bent, laten we Podemos- opstaan om het woord van God te eren. Podemos estar de pie, todo el que no está enfermo puede estar de pie para reverenciar la palabra de Dios. We lezen het woord van God in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Want de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Laten we bidden. Vamos a orar. Laten we ons maar oración romanen. Vamos a orar, hermanos. Hef je handen omhoog, sluit je ogen Levanta tus manos, cierra tus ojos en begin tot God te bidden. y Halleluja. comienza a orar a Dios. Vraag God om tot jou te spreken. Dile a Halleluja. Dios que te We hable. zijn hier bijeengekomen om een woord van Hem te ontvangen. Estamos aquí reunidos para recibir palabra de We Dios. zijn hier bijeengekomen dat Hij ons raakt. Estamos aquí para ser tocados por Dios. God is een waarachtige God. Dios es un Dios En Hij laat zich verdadero voelen. y Él se deja sentir. Padre Celestial, Dios de gloria. Nos alabamos, Señor. Nos adoramos, Señor. Ahora ainda de nos reunir en lugar aquí, Señor. Diferente en diferente idioma, Jehová. Están en sintonía, Dios mío. Tata, me te rogamos en el nombre de Jesús. Glorificamos mesmo de maneira especial, Senhor. Vou conhecer nos coração. Vou conhecer cada coração, Senhor. Papia com cada vida, Espírito Santo de Deus. De nome de Jesus, me está rogado. Descender para nos vida. Unge-nos, Deus mío, para ministrar. Unge o pueblo, Senhor, para receber a palavra. Deus, de nome de Jesus, me está rogado. La maravilha não suceder, Senhor. Trata com cada vida de lugar aqui. Sana, libertar, llena. Oh Dios mío, papia com poder, com cada vida, tata. De nome de Jesus. E honra e glória sempre para você, Senhor. Amém. We kunnen plaats nemen, Pueden halleluja. tomar sus asientos. Maar blijf de hele prijzen en loven. Mantente adorando al Señor. Amen. Wij zijn een Pinkstergemeente. Somos un pueblo pentecostal En wij geloven in het
aanbidden en lofprijzen van de Heer. Y creemos en la adoración y la exaltación al Señor. Zoals op de dag van Pinksteren. Kan jullie nog herinneren? Así como el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Vorige week zijn we begonnen met deze studie. La semana pasada hemos comenzado con este estudio, Dat wij zijn gerechtvaardigd door geloof. que somos justificados por fe, Niet door werken. no por obras. Onze werken hebben een plaats in ons christenleven. Nuestras obras tienen un lugar en nuestra vida Maar cristiana, wij zijn niet gered door werken, door datgene wat wij doen. pero no somos salvos por las cosas que hacemos, En ook niet door onze emoties. ni tampoco por nuestras Niet emociones. omdat ik me goed voel, betekent dat ik gered ben. Y no específicamente porque me siento bien, significa que soy salvo. We zijn gered door geloof. Somos justificados, salvos por fe. Als we naar Johannes 14 vers 6 even gaan. Si vamos a... We zullen verder vandaag nog uitbreiden over de wet. Hoy vamos a hablar más ampliamente sobre la ley, Dat we niet gered zijn door de wet. que no somos justificados, salvos por la ley. En de volgende week gaan we kijken naar de werken. Y la otra semana vamos a ver las obras En de week daarna onze emoties. y la siguiente semana nuestras emociones. Onze emoties hebben een plaats in het evangelie. Nuestras emociones tienen un lugar en el Evangelio Want we zijn een mens. porque somos We hebben humanos, gevoelens. tenemos sentimientos, We hebben emoties. tenemos emociones, Maar ik ben niet gered door emoties. pero no soy salvo por emoción. Hoeveel kunnen God prijzen? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? 34 jaar terug ben ik vanuit Nederland naar Curaçao gegaan. 34 años atrás he venido desde Holanda En ik was daar tot bekering gekomen. y he venido de allá de... Ik was daar tot bekering gekomen. Me convertí allá en Holanda. Me convertí allá en Holanda. Amen. En toen ik op Curaçao was, Y cuando estaba en Curazao, het was hard voor mij om vanuit Nederlands naar het Spaans te gaan. y era muy difícil para mí para traducir todo de holandés a español. Ik dacht in het Nederlands. Yo pensaba en Las holandés, de Nederlandse Bijbel. leía una Biblia holandesa Het was een hele grote stap om over te gaan naar het Nederlands. y era un paso muy grande para pasar de holandés a español. En nu 34 jaar daarna Y 34 años después, is het heel moeilijk om van Spaans naar Nederlands es te muy gaan. difícil de ir de español a holandés. Maar God weet alles. Pero Dios sabe todo. Er is ook een Nederlands sprekende volk die Hay- ons volgt. Hay un seguidor ahí también habla holandesa. Volk. Pueblo. Oh, un pueblo. Amen. Aleluya. Johannes 14 vers 6. Juan capítulo 13, verso 6. 14, 14. 14. Prijs de naam van de Heer. Aleluya. Wat is het evangelie? ¿Qué es el evangelio? Het evangelie is het goede nieuws. El evangelio es las buenas nuevas. Het is heel belangrijk wat je gelooft Es muy importante lo que crees, en wie je gelooft. en quién crees En hoe je geloof tot uiting brengt. y cómo tú expresas tu creencia. In Johannes 14 vers 6 zegt het woord van God. En Juan capítulo 14, verso 6 dice la palabra de Dios. Amen. Ik heb het in het Spaans gezocht. Even wachten. Aleluya. Prijs de Heer. Aleluya. Wat zegt hij? ¿Qué dice? Jezus zeide tot hem. Jesús les dijo, Ik ben de weg yo soy el camino en de waarheid y la verdad en het leven. y la vida. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nadie viene al Padre sino por mí. Dit is heel belangrijk. Eso es muy importante. Dat is het evangelie. Ese es el evangelio. Het geloven in Jezus Christus. El creer en Het Jesucristo. geloven in God de Vader. El creer en Dios el Padre. Dat hij zijn zoon Jezus Christus heeft gestuurd op aarde. Que Él envió su Hijo unigénito a la tierra. Omdat hij ons zo lief heeft gehad. Halleluja. Porque nos amó así de tanto. Dat hij zijn Aleluya. enige geboren zoon heeft Que gegeven. envió a su Hijo unigénito. En dan zegt het woord van Y God dice la palabra de Dios dat Jezus is de weg. que Jesús es el camino. Er is geen andere weg. No hay otro camino. Je kan geloven in andere wegen. Puedes creer en otros caminos, Maar als je niet in Jezus gelooft, pero si no crees en Jesús, kom je niet tot de Vader. no vas a llegar al Padre. Want Jezus is de weg. Porque Jesús es el camino. Dus voorganger, je zegt dat veel mensen die iets anders geloven verloren zullen gaan. Aleluya. Hey pastor, usted dice que tanta Aleluya. gente que cree en otras cosas irán a perdición. Ja, Amén. Sí, se van a perder. want Jezus is de weg. Porque Jesús es el camino. Hij is de weg. Él es el camino. Zeg het woord van God. Dice la palabra del Hij is de Señor. waarheid. Él es la verdad. Er zijn niet vele waarheden. Hay muchas verdades. No hay muchas Maar er verdades. is één waarheid. Pero hay una verdad. Dat Jezus is de Que weg. Jesús es el camino. Dat Jezus is gekomen om ons te redden. Que Jesús vino a salvarnos. Dat Jezus zijn bloed
bloed heeft laten que vloeien. Jesús dejó su sangre fluir. Halleluja. Niemand anders Nadie is más. aan het kruis gestorven Nadie más murió en la cruz voor onze zonde. por nuestros pecados. Jezus is de weg. Jesús es el camino. Hoeveel geloven dat Jezus is de weg? ¿Cuántos creen que Jesús es el camino? Hij is de waarheid. Él es la verdad. Wat is de waarheid? ¿Qué es la verdad? Bestudeer de Bijbel. Estudia la palabra. Zoek naar Jezus. Busca a Het Jesús. woord is Jezus. La palabra es Jesús. Halleluja. In Johannes 1 vers 1 zegt het woord van God. En Juan 1:1 la palabra de Dios dice, In den beginnen was het woord. en el principio era la palabra, En het woord was met God. y la palabra era con Dios, En het woord was God. y la palabra era Dios, En het woord is vlees geworden. y la palabra se hizo carne. Jezus is het woord. Jesús es la palabra. Dus als je de waarheid kent, Así que si tú conoces la het verdad, woord van God, la palabra de Dios, niet mijn woord, no mi palabra, niet jouw woord, ni tu palabra, niet datgene wat jij goed vindt, ni tampoco lo que tú te parece que está maar bien, het woord van God. pero la palabra de Het woord Dios, van God is leven. la palabra de Dios es De vida, waarheid is leven. la verdad es Het vida, woord van God raakt la je. palabra de Dios te toca, Het woord van God maakt je vrij. la palabra de Dios te Het liberta, woord van God verandert la je. palabra de Dios te cambia, De waarheid. la verdad, Niet mijn filosofie. no mi filosofía, Niet mijn sociologie. no mi sociología, Niet mijn psychologie. no mi Maar psicología, het woord van God. pero la palabra de Dios. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos deze le ochtend? pueden adorar? Jezus is de weg, Jesús es el camino, de waarheid la verdad en het leven. y la vida. Hoeveel willen het leven deze ochtend? ¿Cuántos quieren la vida en esta mañana? Heel weinig. Muy pocos. Halleluja. Hoeveel willen het leven deze ochtend? ¿Cuántos quieren la vida en esta mañana? Halleluja. En ik bedoel niet dit leven. Y no me refiero a esta vida. In dit leven wil ik ook goed leven. En esta vida yo sí quiero vivir Maar bien, ik weet dat er beproevingen zijn. pero yo creo que hay pruebas. Ik weet dat er afflicties zijn. Creo que hay Want het aflicciones, woord dat God zegt het. porque la palabra de Dios lo En dice ik ervaar, ik heb het ervaren. y yo lo he experimentado. Maar er is een leven na het leven. Pero na dit leven. hay una vida después de la Er muerte. is een eeuwige leven. Hay una vida larga, Daarom is eterna. Jezus gekomen. Por eso Cristo ha venido Om ons vrij te zetten. para libertarnos, Om ons te redden. para salvarnos. En het meest belangrijkste. Y lo más Om importante, na dit leven. después de esta vida, Ons eeuwig leven te geven. nuestra vida eterna. Dit is een deel van Este het evangelie. Esta es una parte del Evangelio. En wij zijn gered door geloof. Y somos salvos por fe, Niet voor datgene wat wij doen. no por lo que hacemos. Laten we gaan naar Galaten, Vamos a Gálatas, hoofdstuk 3. capítulo 3. Vorige week hebben we hoofdstuk 2 behandeld. La semana pasada vimos el capítulo 2 En we gaan nu naar hoofdstuk 3. y hoy vamos a ver el capítulo 3. Waarom het boek van Galaten? ¿Por qué el libro de Gálatas? Want het boek van Galaten legt heel goed uit Porque este libro explica muy bien het verschil tussen de wet la diferencia entre la ley en het geloof. y la fe. En legt heel goed uit Y explica muy bien dat wij niet gered zijn door de wet. que no somos salvos por la ley. Hoeveel geloven dat? ¿Cuántos creen eso? Er is een religie hier op aarde Hay una religión aquí en la tierra dat gelooft dat ze gered zijn door de wet. que creen que son salvos por ley. Op zaterdag bijvoorbeeld Los sábados, por ejemplo, el sábado, doen ze niks. los sábados no hacen nada Want ze zeggen het is de Sabbatdag. porque creen que ese es el día de Sabbat. Zelfs de Joden konden de wet niet volbrengen. Ni los judíos pudieron cumplir la ley. En God heeft de wet gesloten met de Joden. Y Cristo culminó la ley con los judíos. No, Cerró la ley con los Amén. judíos. Alabanza al Señor. Prijs Jezus, halleluja. Alaba al Señor. En niet met de heidenen. Y no con los gentiles. De heidenen zijn wij. Los gentiles somos We nosotros. zijn niet gered door de wet. No somos salvos por la ley, Zelfs de Joden zijn niet gered door de wet. ni los judíos son salvos por ley, Maar door geloof in Jezus Christus. pero por fe en Jesucristo. We gaan dit zien in de hoofdstuk 3 van Galaten. Vamos a ver en el capítulo 3 de Gálatas. Galaten is een heidens, als je dat zo mag zeggen, is een kerk van niet-Joden. La iglesia de Gálatas era una iglesia no de judíos. Er waren veel kerken in Galaten. Había muchas iglesias en Gálatas En ze zijn allemaal opgericht door Paulus. y estaban todas dirigidas por Paulo. Fueron levantadas por Paulo. Er zijn kerken van
Joodse mensen, Eran iglesias de no judíos, heidenen, de gentiles, dat op bekering zijn gekomen que fueron salvos, door de prediking van het woord van God. que se convirtieron por la predicación de la palabra de Dios. En plotseling Y de repente, zag Paulus Pablo vio, door de invloed van degene die wel de wet wouden blijven onderhouden en volbrengen, behouden, Pablo se dio cuenta que por la influencia de los que sí querían mantener la ley, dat de Galaten begonnen te veranderen que los Gálatas querían cambiar en zij wilden ook de wet behouden. y querían, Naleven. y querían seguir arraigados a la ley. En hier spreekt Paulus tot hun Y aquí Pablo les habla met harde woorden. con palabras En dan duras. zegt hij hoofdstuk 3 vers 1: Y dice el capítulo 3:1, O onverstandige Galaten. oh Gálatas insensatos. Waarom onverstandig? ¿Por qué insensatos? Want ze waren gered door het geloof in Jezus Christus. Porque fueron salvos por la fe en Cristo Door Jesús, het geloof in het evangelie. por la fe en el Evangelio. En plotseling ziet Y Paulus de repente Pablo se dio dat cuenta zij nu van hun geloof aan het afdwalen waren. que se estaban apartando de su creencia. En Paulus zegt tot hun: Y Pablo les dice, O onverstandige Galaten, oh Gálatas insensatos, wie heeft u betoverd? ¿quién os fascinó? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Dit alleen zou ik van u willen weten, vers 2. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Heb gij de geest ontvangen ten gevolge van werken der wet? ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley Of van de prediking van het geloof? o por el oír con fe? En Paulus spreekt tot hun en vraagt hun: Y Pablo les exhorta y les pregunta, Hoe zijn jullie tot bekering gekomen? ¿cómo han caído insensatamente? Hoe hebben jullie Jezus ervaren? ¿Cómo han experimentado a Dios? Door de wet? ¿Por la ley Of door tot bekering te komen? o por arrepentimiento? Wanneer jullie het evangelie hebben gehoord. Cuando escuchasteis el Evangelio. Hoeveel kunnen Jezus prijzen? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? En in vers 3 zegt het woord van God: Y en el versículo 3 la palabra de Dios dice, Zijt gij zo onverstandig? tan necios sois. Ik denk dat degenen die hier op aarde, Yo creo que los que están aquí en la tierra, en dat ze de wet willen naleven, los que están aquí en la tierra y quieren seguir la ley, hebben Galaten niet gelezen. no han leído a Gálatas. Zijt gij zo onverstandig? Tan necios sois, Zijt gij begonnen met de geest en eindigt gij nu met het vlees? habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Want de wet benadrukte het vlees. Porque la ley hace un énfasis en la fe, En dat vlees, en la carne, datgene wat wij doen, lo que hacemos, onze werken. nuestras obras. Er was geloof in de wet, Había fe en la ley, maar we gaan het zien. pero lo vamos a ver. Maar belangrijk was wat je deed. Pero más importante era lo que tú hacías. Ongeacht je motivatie. No importa tu motivación, Maar nu zegt het woord van God, pero ahora la palabra de Dios dice is door het geloof. que es por la fe. In vers 4 zegt het: La palabra, el 4 dice, Was het dan te vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden, waar het slecht te vergeefs? tantas cosas habéis padecido en vano. Kijk wat vers 5 zegt. El versículo 5. Die u de geest schenkt en krachten onder u werkt, doet hij dit ten gevolge van werken der wet of van de prediking van het geloof? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Daarom is het belangrijk om de waarheid te onderzoeken. Por eso es importante buscar la verdad, Om de Bijbel te onderzoeken. para escudriñar la Om de palabra, Bijbel te lezen. por leer la We palabra. kunnen goede intenties hebben. Podemos tener buenas intenciones, Maar als onze intenties niet de waarheid zijn, pero si nuestras intenciones no son dan verdaderas, zijn we verkeerd bezig. entonces estamos
errados. Misschien willen wij naar Rincon gaan. Puede ser que queremos ir a Maar Rincón, als we die richting opgaan, pero si vamos en esa dirección, dan bereiken we Rincon niet. no vamos a llegar a Rincón. Ondanks wij Rincon willen bereiken. Aunque tenemos la intención de llegar a Ik Rincón, denk dat iedereen hier op aarde wil de hemel bereiken. yo creo que todo el mundo aquí en la tierra quiere llegar al cielo. Maar er is maar één weg en één waarheid. Pero hay solamente un camino y una Als verdad. iedereen begint een Bijbel te Si lezen, todos comenzamos a leer nuestra palabra, dan zullen de verschillen veel minder zijn. entonces la diferencia podría ser menos. Hoeveel kunnen hem prijzen? En in vers 6, En el versículo 6, daar haalt Paulus Abraham aan. ahí Pablo nombra a Abraham. En ik vraag vanochtend, Y pregunto en esta mañana, boven de plaatje dispensation, Jerry, wanneer heeft Abraham geleefd? Gewoon geleefd. Voor Mozes, tijdens het leven van Mozes of... Nee, wanneer heeft Mozes geleefd? ¿en qué tiempo vivió Moisés? Voor Abraham, ¿Antes de Abraham? tijdens de periode dat Abraham heeft geleefd, ¿Durante el periodo de la vida de Abraham? of na Abraham? ¿O después de Abraham? Después de Abraham? ¿Estás seguro? Wie zegt voor Abraham? ¿Quién dice antes de Abraham? Nadie? Wie zegt tijdens het leven van Abraham? ¿Quién dice durante la vida de Abraham? Niemand? En wie zegt daarna? ¿Y quién dice después? Oké. Laten we even zien. Vamos a ver. Sommigen weten niet, hè? Ze hebben hun handen niet opgeheven. Algunos no saben porque no levantaron la mano. Laten we even zien. Kan je Vamos a de licht even uitdoen? ¿Puede apagar la luz, por favor? Deze tekening hebben we verschillende keren gezien. Este dibujo lo hemos visto diferentes veces. Je ziet verschillende periodes. Pueden ver diferentes periodos. In Spaans zeggen we dispensación. En el español decimos In dispensaciones. Nederlands kon ik geen woord daarvoor vinden. En el holandés no he podido encontrar una palabra para esta. Dispensatie is geen dispensación. Dispensatie no es dispensación. Es een periode Es un periodo wanneer God op een bepaalde manier met de mens deed. que Dios trata con el ser humano Op een bepaalde manier. de una manera específica En het eindigt altijd met oordeel. y siempre termina con juicio. Zo hebben wij de periode van onschuldigheid. Vemos el periodo de inocencia, We hebben ook de periode van geweten. el periodo de conciencia, Daarna de periode van de menselijke overheid. el gobierno humano. En hier, Y aquí, God heeft Abraham geroepen. y aquí Dios llamó a Abraham. En de belofte dat God heeft gedaan aan Eva bij het begin. Y la promesa que Dios le hizo a Eva en el principio, Dat een zaad van Eva que una simiente de Eva zal ons in de toekomst redden. nos iba a salvar en un futuro. Hier herhaalt God dit weer. Aquí Dios se lo recalca a Abraham otra vez. En er komt een periode van belofte. Aquí hubo un periodo de promesa. En hoe lang heeft het geduurd tussen Abraham en Mozes? ¿Y cuánto tiempo pasó entre Abraham y Moisés? Wie weet dat? ¿Cuántos saben eso? Hoe lang? Hoeveel jaren? ¿Cuántos años? Niemand weet het? Aleluya, ¿nadie sabe? Weet je wat de vraag is? ¿Saben la pregunta? Deze broeder zegt 600 jaren. El hermano dice 600 años, 400 años, 400, 430 jaren. 400 a 430 años. Handelingen 7. Hechos 6, 7. 7. En Genesis 15. Y Génesis 15. 430 jaar daarna heeft God Mozes de wet gegeven. Entre 400 a 430 años después, Dios le mostró la ley a Moisés. Laten we nu naar vers 6 van Galaten 3 gaan. Vamos al versículo 6 de Galatios 3. Wat zegt het woord? ¿Qué dice la palabra? Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. Así Abraham creyó a Dios
En het is hem tot gerechtigheid gerekend. y le fue contado por justicia. En waarom is dit belangrijk? ¿Y por qué esto es importante? Want Abraham was gerechtvaardigd Porque Abraham fue justificado door geloof por fe 430 jaar 430 años voor de wet. antes de la ley, Zonder wet. sin ley, Omdat hij God heeft geloofd. porque él creyó en Dios. Laten we Genesis 15 vers 6 even lezen. Vamos a Génesis, 15 vers 6. 15, 16, verso 6. Wat zegt het? ¿Qué dice? En hij, Aleluya. y Y él. él, Wie is hij? ¿quién es él? Van wie spreekt hij hier? ¿De quién habla aquí? Ja, Dios. Abraham. Lees het hele hoofdstuk, dan zie je dat. En hij geloofde in de Heer. Y creyó a Jehová, En hij rekende het hem toe als gerechtigheid. y le fue contado por justicia. Zo zien wij dat Abraham was gerechtvaardigd voor de wet. Como hemos visto, Abraham fue justificado antes de la ley. 430 jaar voor de wet. 430 años antes de la ley. Halleluja. Aleluya. Dus Abraham was niet gerechtvaardigd door de wet. Entonces, Abraham no fue justificado por la ley. En het vers 6 van hoofdstuk 3 van Galaten zegt: Y el versículo 6 de Gálatas 3 dice: op dezelfde wijze heeft Abraham God geloofd en het is hem tot gerechtigheid gerekend. y así creó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Aleluya. Gloria a Dios. Prijs de naam van de Heer. Halleluja. Alaba el nombre del Señor. Danke, Señor. Aleluya. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Vers 8 zegt: Versículo 8 dice: en de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd. En u zullen alle volken gezegend zijn, worden. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Houd Galaten 3 open. En Amén. laten we gaan naar Genesis 12. Vamos a Génesis 12, mantenga el libro de Gálatas abierto. Want Abraham heeft eerst het evangelie ontvangen van God. Porque Abraham primero recibió el evangelio de Dios. Het evangelie is het goede nieuws. El evangelio son las buenas Wat is nuevas. het goede nieuws? ¿Qué son las buenas nuevas? Dat één zal komen en aan het kruis zal sterven Que iba a venir y iba a morir en la cruz en zal ons bevrijden y nos iría a libertar van de macht van Satan. del poder de Satanás. Dat was de belofte die God aan Eva had gedaan. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Eva en el Halleluja. principio. En toen Johannes hier begon te prediken, Johannes de doper, Y cuando Juan empezó a predicar, wat was zijn boodschap? ¿cuál era su mensaje? Bekeert u, Arrepentíos, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. porque el reino de los cielos se ha acercado. Want Jezus was geboren. Porque Jesús había nacido. De zaad was gekomen. La simiente había De llegado. belofte is naderbij gekomen. La promesa había llegado. Genesis 12 zegt het woord van God. Génesis 12 dice la palabra de Dios. In hoofdstuk, in vers 3. En versículo 3. Ik zal u zegenen, ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zal alle geslachten des aardbomen gezegend zijn. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Halleluja. Aleluya. Dus God heeft hem deze belofte gedaan. Dios les hizo esa promesa, Dat in Abraham, que en Abraham, in zijn zaad, en su simiente, en met iedereen gezegend zal zijn. serían benditas todas las familias de la tierra. Het zegt hier niet Y aquí no dice alleen het Jodenvolk. solamente el pueblo judío, Alle geslachten des aardsbodem.
todas las familias de la tierra. Dus de gehele wereld. Significa que el mundo entero. Altijd heeft God de gehele wereld lief gehad. Siempre Dios amó al mundo entero. God maakt geen onderscheid des persoons. Dios no hace excepción de personas. God heeft altijd gedeeld met de gehele wereld. Dios siempre atendió, aleluya. Boven het plaatje die dispensatie. Dios siempre atendió con el mundo entero. We zien hier in het begin, Podemos ver aquí en el God principio, deelde met iedereen. aquí Dios trató con todo el Was mundo. Adam en Eva. Era Adán y Eva. En daarna in het periode van Y en geweten, el periodo de conciencia, God deelde met iedereen. Dios trató con todos. Maar ze deden zoveel slechtheid, Pero cometieron tanto pecado dat God bijna iedereen heeft gedood. que Dios mató casi a todos. Alleen Noé en zijn kinderen en vrouw niet. Solamente Noé y su familia En sobrevivieron. God begon opnieuw met Y- deze familie. Y Dios comenzó de nuevo con esta familia. En wou de gehele wereld bereiken, de gehele mensheid bereiken. Y quería alcanzar al mundo entero. En hier heeft God een wijziging Y aquí Dios hizo un cambio in de manier hoe hij de mensheid wou bereiken. en la forma en que Él quería alcanzar a la humanidad. Hij riep een familie, Abraham en zijn vrouw Sarah. Él llamó a una familia, a Abraham y su esposa Sara, En heeft hun geleerd wie God is. y les enseñó quién era Dios. En uit deze Y familie, de esta familia, die God zou moeten kennen, leren kennen. que Dios tuvo que aprender a conocer, En God heeft een natie opgericht. Dios een levantó volk, una nación, un Jodenvolk, pueblo judío, om via die natie para por medio de esa nación de wereld te bereiken. alcanzar al mundo. Altijd heeft God ons lief gehad. Siempre Dios nos amó. Maar de periode van de wet, Pero el periodo de la ley, 2111 jaren, 2011 años, is zo lang dat op een gegeven moment que en un momento dado, de Joden begonnen te geloven los judíos empezaron a creer dat God alleen voor hun was. que Dios había venido solamente por Dat ellos, de andere mensen hadden andere goden que los otros pueblos tenían otros en dioses zij hadden God, y ellos tenían a Dios, de almachtige God. el Dios Dat todopoderoso. was niet het plan van God. Ese no era el plan de Dat was Dios. niet de bedoeling. Esa no era la intención. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos le pueden adorar? In Galaten En Gálatas zegt het woord van God. dice la palabra de Dios, Dus op dezelfde wijze, in vers 6, op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. versículo 6. Así Abraham creyó a Dios En het is hem tot gerechtigheid gerekend. y le fue contado por justicia. En dan zegt hij, Y dice, gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. sabed por tanto que los que son de fe son hijos, estos son hijos de Abraham. Voor de wet. Antes de la ley, En het schrift, in vers 8 zegt het woord van God. y la palabra dice, el versículo 8, En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt. y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Wij zijn de heidenen. nosotros somos los gentiles, Niet Joden. no judíos. Is er een Jood hier in deze zaal? ¿Hay un judío aquí en esta sala? Maar er zijn sommige mensen die geloven dat ze Joden zijn. Porque hay personas que creen que son judíos. Je bent Jood als je geboren Jood bent. Tú eres judío si naciste en judío, en Wij zijn Judea. heidenen. Somos gentiles. God zag van tevoren Dios previó dat de heidenen uit geloof gerechtvaardigd zullen zijn. que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, En hij heeft tegen Abraham gezegd: diciendo, en u zullen de volken gezegend worden. en ti serán benditas todas las naciones. Zij die uit het geloof zijn, De modo de los que los de la fe son, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor en esta mañana. Halleluja, prijs de Heer. Dus degenen die geloven, Significa que los que creen, die zijn gered. esos son salvos. We willen geloven deze ochtend. ¿Cuántos creen en esta mañana? Halleluja, prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor. Jezus leeft. Cristo vive. En kijk wat vers 10 zegt. Y mira lo que dice el versículo 10.
Galaten 3 vers 10 zegt van allen Aleluya. die het werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Liggen onder de vloek. Están bajo maldición. Want er staat geschreven, Pues escrito está, vervloekt is een ieder maldito todo aquel die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Als je met één deel, één gebod of verbod, als je niet voldeed aan één gebod van de wet, Si no cumplías con una parte de la ley, was je vervloekt. eras maldito. En aan wat kunnen wij zien ¿Y en qué podemos ver dat nooit de bedoeling van God was om de wet voor altijd te laten bestaan? ¿En qué manera podemos ver que la intención de Dios no fue dejar la ley por siempre? Aan wat kunnen we zien? Aan wat kunnen we zien dat God wist ¿De qué manera podemos ver que Dios sabía dat niemand de wet volledig 100% kon que naleven? nadie podía cumplir la ley a un 100%? Kom? Hoe kan je dat zien? Aan wat kan je zien in het woord van God? Aida, después Elías. Dios le dijo a Moisés que iba a venir uno. Okay, Elías. Omdat God bij de introductie van de wet, Porque en la introducción de la ley, Dios, bij de introductie van de wet, en la introducción de la ley, meteen heeft God ook meegenomen Dios también instituyó wat voor offer je moet doen wanneer je niet voldoet aan de wet. qué tipo de ofrenda debías ofrecer cuando no cumplías con la ley. Dus God wist het. Entonces significa que Dios sabía. Niemand kan deze wet 100% naleven. Nadie puede cumplir con esta ley 100%. En daarom heeft God allerlei rituelen vastgesteld. Por eso Dios instituyó rituales. Wanneer je niet voldoet aan de wet, Cuando no cumplías con la ley, dan moet je dit en dit en dit doen. tienes que hacer esto y esto y esto y esto. En dan zal je niet verloren gaan. Y eso va a hacer que no te pierdas. Je was nog niet gered. No eras salvo todavía. Je ging naar de boezem van Abraham. Ibas al seno de Abraham, Aan de paradijs onder aarde. al paraíso debajo de la tierra, In afwachting van het bloed van Jezus. en espera de la sangre de Cristo. Amen. God wist het. Dios sabía. Daarom elke dag Por eso todos los días waren de priesters bezig los sacerdotes estaban, om dieren te slachten, mataban animales om op te offeren para ofrecer a Dios voor de zonde van het volk. para los pecados del pueblo. Niemand kon de wet 100% naleven. Nadie pudo cumplir la ley a un Er was 100%, één uitzondering. pero había una excepción. Eén persoon alleen maar Solamente una persona heeft aan alles voldaan cumplió con toda la die ley, de wet eiste. que cumplió con toda la Wie ley. is die persoon? ¿Quién es esa persona? Jezus Christus. Jesucristo, Geboren onder de wet, nacido bajo la ley, heeft nooit de wet overtreden. nunca desechó la ley, Nooit. nunca Hij falló was con een la ley. onschuldige. Era un inocente, Daarom kon hij aan het kruis sterven Por voor eso- de Joden. por eso pudo morir en la cruz por los judíos, Omdat hij de wet heeft volbracht. porque él cumplió con la ley. Hij is de enige. Él fue el único, Niemand anders. nadie más. En de wet zegt, degene die de wet niet voor 100% naleeft, Y la Biblia dice que todo aquel que no pudo cumplir con la ley, er was een vloek op zijn leven. había una maldición sobre ellos. Want allen die het werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. 10. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Want er staat geschreven, Pues escrito está, vervloekt
En ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vers 11. Versículo Kijk wat 11. het woord van God zegt. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vandaag als je twijfel had, Hoy, si tenías dudas, vandaag ga je weg zonder die twijfel. hoy te Halleluja. vas a ir sin esas dudas. Wat staat hier? ¿Qué dice acá? En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dus als je een andere mening had vanochtend, Significa que si tenías otra opinión esta mañana, laat die los. suéltala. Accepteer het woord van God. Acepta la palabra de Dios. Je wordt niet gerechtvaardigd door de wet, No eres justificado por la ley, maar door geloof. pero por fe. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. is duidelijk. Es evidente Immers, ¿Por de qué? rechtvaardige zal uit geloof leven. porque el justo por la fe vivirá. Hoeveel kunnen Jezus prijzen? ¿Cuántos pueden Halleluja. alabar al Señor? Door geloof leven. Por la fe vivirá. Ik dank God voor Jezus Christus. Le agradezco a Dios por Ik Jesucristo. geloof in de Heere God. Yo Halleluja. creo en el Señor Dios. En we kunnen voor 100% God dienen. Y le Amen. podemos servir a Dios 100%, ¿o no? Hebben wij geen falen? No tenemos fallas. Hebben wij geen falen? No tenemos fallas, errores. Voldoen we aan het woord van God? Cumplimos la palabra de Dios Volledig? completamente, 100%? 100%. Ja of nee? ¿Sí o no? Nee? Wie zegt ja? ¿Quién dice sí? Wat is genade? Aleluya. ¿Qué es Wat is gracia? genade? ¿Qué es gracia? Wat is genade? ¿Qué es gracia? Jezus heeft het prijs betaald aan het kruis. Cristo pagó el precio en la cruz. Halleluja. Aleluya. Hoeveel geloven dat? ¿Cuántos creen eso? Hij heeft onze zonde op zich genomen. Él tomó nuestros pecados sobre sí. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del We zijn Señor. bedekt door het bloed van Jezus. Somos cubiertos con la sangre de Dus Cristo. wanneer wij niet voldoen Cuando no aan cumplimos datgene wat God heeft vastgesteld, a lo que Dios ha estipulado, daar is het bloed van Jezus. ahí está la sangre de Cristo. Daar is de genade van Ahí Jezus. está la gracia de De Cristo. genade van Jezus heeft Petrus bereikt. La gracia de Cristo alcanzó a Pedro. Halleluja. Ik wil rennen en jij loopt. Aleluya. Quiero correr, pero tú caminas. Halleluja. Gloria a Dios. Hoeveel kunnen prijzen? ¿Cuántos le pueden adorar? Toen Jezus 3 keer, Cuando Dios 3 veces, Petrus cuando Pedro 3 keer, negó 3 veces, 3 keer 3 veces heeft gezegd, dijo, ik ken Jezus niet. yo no conozco a Ik Cristo. ken die man niet. Yo no conozco a ese Ik hombre. weet niet wie hij is. Yo no sé quién es. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Maar de Señor. genade God. Pero la gracia de Dios, Maar de genade God la gracia de Dios heeft Jezus bereikt. alcanzó a Pedro. Hij ging vissen. Él fue a pescar. Hij was teleurgesteld. Él estaba desapuntado. Halleluja. Halleluja. In zichzelf. Estaba decepcionado de sí. Want Jezus heeft hem gevonden. Porque Cristo lo encontró. Jezus heeft hem gered. Cristo lo salvó. Heeft hem apostel gemaakt. Cristo lo hizo apóstol. Jezus zag iets in Petrus. Cristo vio algo en Pedro Dat anderen niet zagen. que los otros no podían ver. Halleluja. Gloria a Dios. En nu 3 keer. Y 3 veces, Niet 1 keer, 3 no keer. una vez, 3 veces, Heeft hij gezegd. Él dijo, Ik ken Jezus niet. yo no conozco a Jesús. Halleluja. Gloria a Dios. Maar de genade God. Pero la gracia de Maar Dios, de genade God. el misericordioso Maar de Dios, genade God. la gracia de Heeft Dios Jezus bereikt. atrapó a Cristo. Want Jezus was opgerezen. Cuando Cristo fue resucitado, Opgestaan. cuando Cristo fue resucitado, Gerezen, opgestaan uit de dood. cuando Cristo fue resucitado de la muerte, Heeft hij een woord gestuurd voor Petrus. Él le envió una palabra a Pedro. Zeg tegen Petrus. Dile a Pedro, Zeg tegen Petrus. dile a Pedro, Nu beginnen we. ahora Ik empezamos. verwacht hem in Galilea. Yo lo espero en Galilea. Petrus, dit is niet het einde. Pedro, este no es el final. Mijn bloed heeft gevloeid. Pedro, mi sangre Het fluyó. bloed van dieren La sangre de animal kan niet reinigen. no puede Maar het salvar. bloed van Jezus. Pero la sangre de Cristo, Als je gelooft. si crees, Als je tot bekering komt. si te arrepientes, Het bloed van Jezus. la sangre de Cristo, Er is kracht in het bloed van Jezus. hay poder en la sangre de Cristo. Er is kracht in het bloed van Hay Jezus. poder en la sangre de Cristo. Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Señor.
Amen, broeders en zusters. Amén, hermanos y hermanas. Prijs de Heer. Alaba al Señor. In Romeinen, En Romanos, houd je Bijbel open bij Galaten. mantén tu Biblia abierta en Gálatas. We gaan zo eindigen, halleluja. Want we moeten ook een baby Vamos a terminar porque tenemos una presentación de un bebé en esta voordragen mañana. aan God. Vamos a presentar un bebé al Señor. Halleluja. In Romeinen 4. En Romanos 4, Prijs de naam van de Heer, halleluja. alaba el nombre del Señor. We willen geloven deze ochtend. ¿Cuántos creen en esta mañana? En sommigen begrijpen de genade Gods niet. Y algunos no entienden la gracia de Dios. Dus ik kan doen wat ik wil en daarna reinigen het bloed van Jezus. Ay, yo hago lo que quiero y después la sangre de Cristo. Dat is een hart die niet op bekering is gekomen. Eso es un corazón que no está arrepentido. Want degene die op bekering is gekomen, Porque el que está arrepentido wil God dienen. quiere servir a Dios. Wil zich vernederen voor God. Quiere humillarse ante Wil Dios. alles doen wat God van hem verlangt. Quiere hacer todo lo que Dios le pida. Maar in deze weg Pero en este camino weten wij que sabemos dat wij soms niet voldoen. que a veces no podemos Dat cumplir. we soms een misstap doen, zetten, maken. Que a veces podemos dar un paso en falto. En dan hebben we pijn. Y tenemos dolor. We zeggen, God vergeef mij. Decimos, Dios, perdóname. Het bloed vloeit, Pero halleluja. la sangre fluye. Het bloed van Jezus vloeit. La sangre de halleluja. Cristo Je fluye. bent een kind van God wanneer je te bekeren bent gekomen. Eres un hijo de Dios cuando te arrepientes. En God laat ons niet zomaar weggaan. Y Dios no nos deja así por así. Hij doet al het mogelijke. Él hace todo lo Hij posible. blijft met ons praten. Él se mantiene hablando con Hij zegt, als je nosotros. terugkomt, ik zal je ontvangen. Él dice, si tú vuelves, yo te recibiré. Ik zal je wil reinigen. Yo te redimiré. In Romeinen 4 vers 3 zegt het woord van God. Romanos 4, versículo 3 dice la palabra. Want wat zegt het schriftwoord? Porque, ¿qué dice la escritura? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vers 16. Versículo 16. Daarom is alles uit geloof. Por tanto, es por fe, Opdat het zou zijn naar genade. para que sea por gracia, En dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht. a fin de que la promesa sea firme para toda su Niet descendencia. alleen voor wie uit de wet, No solamente para la que es de la ley, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn. sino también para la que es de la fe de Abraham, De vader van ons allen is. el cual es Padre de todos nosotros. We willen hem prijzen. ¿Cuántos le pueden adorar? Jezus leeft. Cristo vive. Aan zijn naam alle eer en glorie. A su nombre toda la gloria. Halleluja. Terug naar Galaten 3, De vuelta a Gálatas 3, vers 11. versículo 11. Zeg het woord van God. Dice la palabra de Dios. En hier gaan we eindigen. Y aquí vamos a terminar. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, immers de rechtvaardige zal uit geloof leven. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Doch, bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet, zal daardoor leven. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Wie dat doet. El que hiciere estas cosas, Op de wet keek men naar jouw handelingen. en la ley se atenciona a tus obras, Wat je deed. lo que hacías, Zelfs als je geen geloof had. aunque no tuvieras fe. Je hebt wel geloof nodig. Necesitas la fe, Want je doet iets niet als je niet gelooft dat datgene wat je doet goed is. porque no haces algo sin saber que lo que estás haciendo es bueno. Maar wat je deed, Pero lo que hacías, door wat je deed, werd je gerechtvaardigd onder de wet. aleluya. Aleluya. El que hacía esas cosas era justificado por la ley. In vers 13 zegt het woord van God. En el versículo 13 dice la palabra: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. In het Spaans zeggen ze mas claro no canto un gallo.
In het Nederlands, als ik vertaal, zo helder als een haan. Mas claro kan ngayo. Het kan nooit zo helder zijn zoals de haan kraait. Letterlijk vertaald. Gloria a Dios. Kraait. Christus heeft ons vrij gekocht Cristo nos redimió van de vloek der wet. de la maldición de la ley, Door voor ons een vloek te worden. hecho por nosotros maldición, Want er staat geschreven. porque está escrito, Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. maldito todo el que es colgado de un madero. En daar hing Jezus Christus. Y ahí estuvo colgado Jesucristo Voor de Joden, por los judíos, om hun te bevrijden van de vloek der wet. para libertarlos de la maldición de la ley, En voor ons, y por die nosotros de wet niet que kenden, no conocimos la ley, maar redding nodig hadden. pero necesitábamos salvación. Aan die kruis En esa cruz, heeft hij beide één gemaakt. Él los unió a los dos, De Jodenvolk el pueblo judío en de heidenen. y los gentiles. We hebben één redder. Tenemos un Salvador, Jezus Christus. Jesucristo, De enige geboren zoon van God. el único Hijo de Dios. Waarom zou ik de wet willen naleven, volgen? ¿Por qué quisiera yo seguir la ley Als het veel makkelijker is si es mucho más fácil om in Jezus te geloven. creer en Dios? Hoeveel kunnen Jezus prijzen? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? En 14 zegt hij, El 14 dice, zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, Opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Kijk, nog één vers. Miremos un versículo más. Leviticus 18 vers 5. En Levíticos 18, En we gaan versos... echt eindigen. Ik zeg dat altijd zo'n 10 keer voor het eindig, maar Siempre digo eso como unas 10 veces antes de terminar, pero we gaan echt eindigen. Halleluja. ahora sí vamos a terminar. Nina komt vandaag, dus we willen hem gaan ontvangen Nino viene hoy y lo queremos recibir op het vliegveld. en el aeropuerto. Leviticus 18 vers 5. Levíticos 18, versículo 5. Deze vers is het hart van de wet. Este versículo es difícil, Is de hart. es duro. Nou, Es el corazón de la Mijn ley. Nederlands is slecht, mijn uitspraak is slecht, dat weet ik. Leviticus 18 vers 5. Levítico capítulo 18, versículo 5. Luister goed. Escuche bien. Ja, Por tanto, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen. guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. En luister goed. Escucha bien. De mens die ze doet, Los cuales, haciendo el hombre, zal daardoor leven. vivirá en ellos. Halleluja. Aleluya. Dat is de wet. Esa es la ley. Je moet doen. Debes hacer. Men kijkt niet naar de motivaties. El hombre no ve la motivación. God kijkt niet. Dios no ve la motivación. Veía Veía la de motivación. motivatie. La motivación. Ja. Maar datgene wat je deed. Pero lo que hacías Dus onder de wet, significa que bajo la ley dus, je kan een mooie vrouw zien langs gaan. puedes ver una mujer hermosa pasar. Oh, wat een mooie Oh, vrouw. qué hermosa mujer. Maar in het evangelie Pero en el evangelio zegt God zelf, als je de vrouw van iemand anders had begeerd, dice el Señor, aunque la mires y codicies a la mujer de tu Heb je prójimo, gezondigd. has pecado. onder de wet niet. Bajo la ley no. Pas als je de daad had voldaan. Después de haber consumado el pecado. Degene, de mens Aleluya. die ze doet, zal daardoor leven. Los cuales haciendo el hombre vivirá en Je ellos. moet gewoon doen datgene wat de wet zei. Debes hacer lo que dice la ley, literalmente. En je was gered. Y eras salvo. Maar Pero in Romeinen 10, en Romanos 10, en daar gaan we echt eindigen. y ahí sí vamos a terminar. Hoeveelste keer was dat? ¿Cuántas veces ya lo he dicho? Prijs de naam van de Heer. Aleluya.
Romeinen 10. Romanos 10. Ah, ik ben bij Corinthians. Even wachten. Romeinen 10. Romanos 10. Vers 4. Versículo 4. Wat zegt hij? Que dice, Want Christus is het einde der wet. porque el fin de la ley es Cristo. Christus is het einde der wet. Cristo es el fin de la ley. Duidelijker kan een haan niet kraaien. Un gallo no puede cantar más claro. Más claro no Tot canta un gallo. gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Para justicia a todo aquel que cree. Vers 5. Versículo 5. Want Mozes schrijft. Porque de la justicia que es por la ley Moisés. Want Mozes schrijft. Porque de la justicia que es por la ley. Mozes. Porque Moisés escribió. Halleluja. Aleluya. En Mozes vertegenwoordigt. Y Moisés representaba la ley. Als je Mozes leest in de Bijbel. Cuando lees la historia de Moisés en la Biblia. Ik zeg niet de historie. Cuando leest Mozes in de Bijbel. Cuando lees Moisés en la Biblia. Meestal bedoelen ze de wet. La mayoría de veces se refiere a la ley. Want God heeft Mozes. Porque Dios Heeft Mozes de wet gegeven. le dio la ley a Moisés. Want Mozes schrijft. Porque Moisés escribió. De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Naar de wet doet, zal daardoor leven. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Vers 6. Versículo 6. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus. Pero la justicia que es por la fe dice así. Uit het geloof. Por la fe. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Vers 9. Versículo 9. Want indien gij met uw mond belijdt Que si confesares con tu boca dat Jezus Heer is, que Jesús es el en Señor met uw hart gelooft y creyeres en tu corazón dat God hem uit de doden heeft opgewekt, que Dios le levantó de los muertos, zult gij behouden worden. serás salvo, Zelfs als je niet weet hoe te bidden voor je eten. aunque no sabes ni orar por tu comida. Maar Pero, indien je met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft gewekt, aleluya, que si en als je beleidt dat Jezus Heer is, que crees que Jesús es el Señor en dat God hem uit de doden heeft opgewekt, y que Dios le levantó de los muertos, je bent behouden. serás salvo. Vers 10. Versículo 10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, Porque con el corazón se cree para justicia, en met de mond beleidt men tot behoudenis. pero con la boca se confiesa para salvación. Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos le pueden adorar? Hoeveel kunnen hem prijzen? ¿Cuántos le pueden adorar? Halleluja! Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del Vers Señor. 13. Versículo 13. Romeinen 10. Romanos 10. Ik ben in hetzelfde hoofdstuk, ik ben niet naar een ander hoofdstuk gegaan. Want al wie de naam des Heeren aanroept, Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor zal behouden será worden. salvo. Waar is de wet? ¿Dónde está la ley? We zijn niet gered door de wet. No somos salvos por la ley. Vers 14. Versículo 14. Wat zegt hij? ¿Qué dice? Hoe zullen dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hoe horen zonder prediker? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dit geldt voor jullie vanochtend niet meer. Eso ya no cuenta para ustedes en esta Want we mañana. hebben gehoord dat Jezus de redder is. Porque ustedes han escuchado que Cristo es la Dat salvación. God Jezus Christus naar deze aarde heeft gestuurd om voor ons te sterven. Que Dios envió a su Hijo a esta tierra para morir por nosotros. En wat zegt vers 15? ¿Y qué dice el versículo 15? Prijs de naam van de Heer. Alaba el nombre del En hoe Señor. zal men prediken zonder gezonden te zijn? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Vers 16. Versículo 16. Vers 17. Versículo 17. Zo is dan het geloof Así que la fe uit het horen
es por el oír en het horen van het woord van Christus. y el oír por la palabra de Dios. Laten we opstaan deze ochtend. Podemos estar de pie en esta mañana. Want Hij is Heer. Hij is Heer. Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is elke knie zal zich buigen, elke tong zal getuigen dat Jezus Hij is Heer. Als je naar het altaar wil komen, het altaar is open, dan kan je komen om te bidden tot God. El altar está abierto por si quieres pasar a hablar con el Señor. Als je gebed nodig hebt, kom maar. Als je gebed nodig hebt, kom maar. Si quieres venir al altar, ven. We zullen voor jou bidden. Vamos a orar por ti. Hij is opgestaan, want Jezus, Hij is Heer. Elke knie zal zich buigen, elke tong zal getuigen dat Jezus Hij is Si Heer. você passa al altar, pasa libremente. Si Amém. quieres pasar al altar, pasa Nossa libremente. oração, aleluia. Vamos a orar por ti. Qualquer necesidade, amém. Cualquiera que pueda hacer tu necesidad en Dios esta te- mañana, Dios está aquí. Deus tem para bendicionar. Dios está aquí para Deus bendecir. tem para tocar. Dios está aquí para Deus tem tocarte. para fazer sua obra de movida. Dios está aquí para hacer la obra en tu vida. Passa livremente nossa oração, Pasa aleluia. libremente y vamos a orar por ti. Só saludar todos que estão em sintonia. Saludamos a todos los que están en sintonía. Todos estão em sintonia aqui na Bonaire, Todos los que están en sintonía en esta mañana. na Holanda, Deus bendicionar você. Aquí en Bonaire y en Holanda, Dios les Na bendiga. Venezuela, En Venezuela, Austrália, Australia, Corsol, Curazao, Deus bendicionar você ricamente. Dios les bendiga ricamente. Carolina quer te mandar saludos por de Holanda. Ferolina Kerry nos envía saludos desde Holanda. Nós bendicionamos. Dios les bendiga. Antônia Barahona te manda saludos por de Venezuela. Antonio nos manda saludos desde Venezuela. Diana Garcia também diz aleluia, glória a Deus. Diana García dice aleluya, gloria a Dios. A salvação também solamente door de Cristo Jesus. La salvación viene por medio de Cristo Misschien Jesús. vanochtend ken je Jezus niet. Puede ser que esta mañana no conozcas a Jesús. Vandaag is de dag voor je redding. Hoy es el día de tu Open salvación. je hart en kom tot God. Abre tu corazón y ven a Cristo. Er is niks beter om God te dienen. No hay nada mejor que servir a Cristo. 1 maart El 1 de marzo was 34 jaar terug dat ik Jezus heb aangenomen in mijn hart. pasaron 34 años desde que yo recibí a Cristo en mi Het corazón. was niet makkelijk, No fue fácil, maar ik heb geen spijt pero no tengo remordimiento. No me dat ik 34 jaar terug que 34 años atrás heb ik mijn leven gegeven aan Jezus le Christus. entregué mi vida a Cristo. Toen ik 23 was, Cuando tenía 23 heb ik años, ja gezegd tegen Jezus le dije Christus. sí a Jesucristo. Ik heb een redder nodig. Yo necesito un Ik heb Salvador. erkend dat ik een redder nodig had. Yo reconozco que yo necesitaba un En Salvador. op mijn 23e jaar Y en mi cumpleaños número 23, kwam Jezus in mijn hart wonen. Jesucristo vino a vivir en mi Vanaf die corazón. tijd is hij bezig met mij. Y desde ese tiempo Él está obrando en mí. En vanochtend, Y en esta je mañana kent Jezus niet. no conoces a Je hebt van Jesús. God gehoord, Has escuchado de maar Dios, je hebt God niet in je hart. pero no tienes a Dios en tu Als je met je corazón. hart gelooft en beleidt met je mond, Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, zal je gered worden. serás salvo. Is er iemand voor Jezus deze ochtend? Hay Kom maar. alguien para Jesús en esta mañana, ven. Eens kende je Heer Jezus, Una vez no conocías al Señor, maar je bent teruggegaan.
pero te En descarriaste. vandaag zegt God tegen jou, kom terug mijn kind. Pero en este día Dios te dice, regresa, hijo mío. Is iemand voor Jezus vanochtend? ¿Hay alguien para Jesús en esta mañana? Laten we bidden voor deze broeders en zusters, voor Vamos deze zusters. a orar por estas hermanas. Laten para. Podemos estar de pie. Alabanza a Jesús. Laten para. Pueden estar de pie. Gloria a Jesús. Alabanza a Jesús. Onze God zegent. Dios bendice. Onze God is geest. Nuestro Dios es espíritu. En door handenoplegging, Y cuando pongamos la mano sobre ellas, God zal ze zegenen. Dios las va a bendecir. Als ze ziek zijn, zullen ze genezen worden. Si están enfermos, van a ser sanas. Als er iets is in hun leven Si hay algo en su vida, waartegen ze vechten, God zal hun kracht geven. algo con lo que pelea, Dios es poderoso. Als er iets slecht is, God zal dat breken. Si hay algo malo, Dios lo romperá. Láganos más oración. Vamos a orar. Dat in nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me te rogamos pedir aquí, Dios Te ruego por mío. esta vida, Dios mío. En nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Vos toque, Dios mío, Tócala, Señor. Señor. Vos obra de vida aquí, Dios mío. En nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Tu obstáculo te quita. Todo obstáculo se quita. Tu obstáculo te cae. Todo obstáculo En se nombre de cae. Jesús. En el nombre de Jesús. Poder de Dios. 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 En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Cristo. En el nombre de En Cristo. nombre de Jesús. En el nombre de Y te quiebra Jesús. tu cadena. Rompo toda Tu cadena. atadura. Toda atadura. Y te para de quebrar bebida Me aquí. paro en la brecha por En esta nombre de vida. Jesús. En el nombre de La Jesús. galos. Suelta. Toca, Señor. Tócala, Señor. Toca vida aquí, oh Dios. Toca esta vida, oh Dios. Llena vida aquí, Señor. Tiene esta vida, Su Señor. alma te queda libre. Su alma queda Sus libre. emociones te quedan libres. Sus emociones quedan Su mente libres. queda libre. Su mente queda libre. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los. Suelta. Toque, Señor. Tócala, Señor. Toque, Señor. Tócala, Vos Señor. poder fluir de vida Tu aquí, poder Señor. fluya en esta vida. Vos un Dios real. Tú eres un Dios Vos real. un Dios vivo. Tú eres un Dios vivo. Te rogamos de vida aquí, Te Señor. ruego por esta vida, En Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra de vida aquí, oh Dios. Obra en esta vida, oh Dios. Obra en esta vida, Señor. Obra de vida aquí, En el Señor. nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Pongo mis manos, Te Señor. pone mi mano. Bendice esta vida. Bendicionar de vida aquí. Sánala. Sané. Mira sus peticiones. Mira su petición. Mira lo que ella anhela. Mira lo que ella No es anhela. tarde. Aleluya. Todavía ella puede correr. No tan la te Tócala. Toquese. Toca su física. Toca su física. Toca su vida. Toca su vida. Toca su contorno. Toca su En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Danke, Señor. Doe dank, gemeente. Dale gracias en esta mañana. Doe dank, aleluya. Dale gracias en esta mañana. Dame dank, gemeente, por su palabra. Dank, Señor. Dank. Agradecele por su palabra en esta mañana. Dank, oh Dios. Gracias, oh Dios. Dank, Señor. Gracias, Señor. Dank, oh mi Rey. Gracias, oh Rey. Nos adoramos, nos amamos. Dank, Te Señor. adoramos y te agradecemos, Dank, Señor. salvación así grande, Señor. Gracias por una salvación tan En grande. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una pocinta, aleluya. Mis hermanos pueden tomar asiento. Nós temos prestação de hoje a bemahimta. Tenemos una presentación de un bebé en esta mañana. Nós todos sabemos a importância de emocionar para o Senhor. Todos sabemos la importancia de los niños para el Señor. A palavra de Deus avisa nós La palabra de Dios nos dice que solamente Deus que solamente Dios guarda-nos, nos puede guardar, cuida-nos, nos puede cuidar, por cuidar-nos juntos. puede cuidar a nuestros hijos. Tem assim tanto bijgeloof. Hay tantas creencias, Pero a nós tem pareja
Pero en esta mañana hay una pareja Usted quiere que solamente Cristo Jesús puede guardar su yugo. que no solamente creen que Cristo puede guardar, Usted quiere que solamente Cristo Jesús guarde su yugo. que creen que solamente Cristo Jesús puede guardar a su hijo. Amén, hermanos. Amén. No usted quiere que te man preto. No creen en la pulserita roja con negra que le ponen. Ese El un moquete puño. así aquí. el- Y te quiere que ahora te mueve viniendo. Yo creo que cuando ellos creen que cuando el demonio viene, la pulsera le pega. Nosotros no quiere den blouse den cabello, amén. No creemos en ese polvo azul que le ponen en la cabeza. Alabanza al Señor, ¿o no? Aleluya. El yugo no se presenta, no tiene costa en alabanza al Señor. La bebé que vamos a presentar no tiene nada de esas cosas. Si tiene blouse, ve la vela y detrás allá. Si tiene eso en la cabeza, ve, lávaselo allá atrás. Nosotros quiere de costa y de guarda nos una, No solamente Cristo creemos, Jesús. no creemos que esas cosas guardan nuestros hijos, solamente Cristo Jesús. Solamente sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús. La palabra de Dios te dice nos. La palabra de Dios nos En dice Lucas 2:21. en Lucas 2:21, Por cumplir los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y nos está mirando en el versículo 27. y vemos en el verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: amén. Pues en esta mañana Entonces, Ave Mainta, vamos a presentar a este bebé, este hermoso niño, nós vai apresentar eu aqui a Cristo. na Cristo. Este niño se llama Zion Uziel Miranda Santana. Eu aqui ama Zion Uziel Miranda Santana. Su tata Rafael Miranda Su padre Rafael Miranda y su mamá Clotilde Santana. y su madre Clotilde Santana. Como testigos nos tienen Darwin Ferreira, Marcos Gil, Ana Yoli Martínez. Los niños son de Cristo. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprólas con su amor. Joyas, 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 joyas de Salvador. Están en esta tierra cual luz y dulce amor. Los niños son tesoro, pues que del cielo son los refulgentes esparce en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas de Salvador. Están en esta tierra cual luz y dulce amor. Nosotros no creemos en el bautismo de niños Nós não tá querendo em batizamento de Yu, porque no es bíblico. porque não está bíblico. Los niños son inocentes. Yu não anda inocente. Si ahora Cristo viene, Se Cristo viene agora aqui, seguro sabemos seguro nós sabe que ese niño se va. que Yu está vai com ele. No estamos seguros Nós não tá seguro que nosotros nos vamos. que nós está vai. Yo creo que me voy o no. A mim tá querendo comida vai. Pero ese niño Pero Yu é, puede decir seguramente pode pensar seguro, se va con Cristo. está vai com Cristo. Es inocente. Você tá Los inocente. niños son de Cristo. Yu não anda de Cristo. Pero llegamos a una edad Ora nós chega a uma idade que podemos distinguir entre el bueno y el malo. que nós faz diferença entre bom e malo. Allí comienza la responsabilidad Aí não é responsabilidade a começar. de tener un Salvador. Para ter um salvador. Pero ahora
Pero ahora aquí, los padres van a presentar a Cristo. su mayor no lo presenten a Cristo. Es un regalo que Dios le ha dado a ustedes. Ta un regalo que Dios ha dado a vos nan. No es de ustedes. No está de vos nan. Levanta a este niño de tal manera, Lanta ellos aquí de tal manera, sabiendo un día que les va a dejar. kunan por saco un día en mes el laga vos nan. Sabiendo que un día vos nan mes el aquí. Y cuando el niño se va a estudiar, usted no va con él. Y ahora yo voy a estudiar fútbol, no tabay con él. Él es tu esposo. Esta boca sa. Él tiene que formar su vida un día. Él me se forma su propio vida un día. Levarlo de tal manera Lante de una manera, que un día él mismo puede tomar sus decisiones. pa un día en mes por tomar sus Es decisiones. un regalo que Dios ha puesto en sus manos. Ta un regalo que Dios ha pone en vos Y manos. hoy ustedes van a decir a Dios, Dios, solo usted lo puede guardar. Y ahora vos nanda baby dice, Señor, a vos sopa guarde. Solo usted lo puede cuidar. A vos sopa cuide. Guárdalo por nosotros. Guarde para nos. Danos sabiduría Duna no para sabiduría. levantar a este niño. Para nos polante yo aquí. Amén. Esta es esa ceremonia. Esa itanifica de ceremonia aquí. Cuando los niños venían donde Jesús, Ahora yo no andaba también cerca de Jesús. la gente los quería impedir. Él no que era stop nan. Y Jesús les dijo, no, Y Jesús avisana no. déjalos. La ganan. Aunque son un poquito traviesos, son niños. Más que nada un tiki. Mala mucha la ganan. Alabanza al Nanta Señor. mucha. Los niños son de Cristo. Y una anda de Cristo. Voy a orar por Zion, Mita vaya. Zion, Uziel, Mita vaya su oración para Zion no cielo. Miranda Santana, Miranda Santana. con el permiso de los padres, Que permite é maior lo nan. presento a Dios. Mita presente na Dios. Por medio de Jesucristo, Para meio de que su Jesucristo, espíritu lo guarde. que su espírito guarde. Los niños son estrella de grata claridad. Quiere Jesús que anuncie al mundo su verdad. Son joyas. Nanta joyas. Joyas del Salvador. Padre Celestial, Dios de gloria, te presento ahora a Zion Uziel, Miranda Santana, Señor. Mire este niño en tu presencia. Con el permiso de sus padres, Dios, te lo presento a ti. Sus padres reconocen que solo usted lo puede guardar. Por eso te pido ahora, con el respaldo de la iglesia, cubre a este niño con tu sangre. Destruyo toda maldición de generaciones. Si hay una maldición en estas familias, se detiene hasta acá. Y Zion es bendecido por Dios, por la sangre de Jesús. Cúbrelo y límpialo con tu sangre. Guárdalo, Dios mío. Que tus ángeles acampen alrededor de este niño, lo defienden, lo guarden donde él puede estar. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Joyas, 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 joyas del Salvador están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son de Cristo, por ellos Él vendrá y con Él para siempre dichosos Aleluya. vivirán. Y tenemos 3 testigos. Y nos tienen 3 testigos. Darwin, ¿quién es Darwin? ¿Quién está Darwin? Marcos, Ana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es aquí que man? Cuando ellos necesitan una mano Ora nan mister man, con Zion, kuzayan, ahí están ustedes ay nambos nante. para ayudar. Pa ayuda. Cuando Zion crece Ora Zion crece. y usted lo ve en la calle haciendo algo que no cuadra, Y vos mirar y bakaya ta si ahí comes están malo. ustedes. Zion, ¿qué está Ata pasando? vos nang inamba bisa Zion ta kita pasando. Se le llaman a Rafael, yo vi a Zion tal y tal y Santa tal. Bel Rafael, mira Zion tal y tal y tal. Es su responsabilidad en Esa esta. es vos responsabilidad. Mañana. A ver maíz. ¿Lo entienden? ¿Quieren cargar esa responsabilidad? Vos nang que cargue responsabilidad Amén. ahí. Entonces Darwin, venga a firmar acá. Darwin por pasar firma. Joyas, 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 joyas del Salvador están en Marcos. esta tierra, cual
orar por ellos. Laga nos hace oración para Vamos a orar por esta familia. Laga nos hace oración para Que Dios familia nos aquí. ayude. Para Dios ayuda nan. No conocen a Cristo, que dan en ese paso. Si no conoce a Cristo para poder darle No stop hay aquí. nada mejor No tiene nada que más mío servir al Señor para servir y Señor. levantar a nuestros hijos en el camino del Y Señor. lándanos y una en camino Voy del a hacer una Señor. oración para ustedes para que Dios los bendiga ricamente. Me da esa oración para pasar para Dios bendicionar a vosotros. Padre ricamente. celestial, Dios de gloria, mira esta vida de tu presencia, Dios mío, Jehová. Mira a Rafael, Señor, bendícelo, Señor. De la sabiduría para ser un buen esposo, un buen padre, Dios mío, Jehová. Yo te ruego por él, Señor, ayúdalo a sacar a esta familia adelante, Dios mío. Dele sabiduría, inteligencia, paciencia, amor, Dios mío, en tiempos buenos, en tiempos malos, Jehová, para cuidar a este niño, su esposa y su hogar, Padre. Mira, Señor, a esta vida, su esposa, Dios mío. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, bendícela, Señor, de una manera especial, Señor. Ayuda a ser una buena madre, una buena esposa. Dale paciencia, Señor, aleluya, de soportar en tiempos malos, en tiempos buenos, Jehová. Guía esta vida de una manera especial, Dios mío. Mira aquí esos testigos, Ana, Jehová, en tu presencia. Guárdala, cuídala, Dios mío. Bendícela, Dios mío, Jehová. En el nombre de Jesús, Dios mío. Mira, Marcos, en tu presencia. Te ruego por él, Dios mío. En el nombre de Jesús. Guía a él también a tus caminos, a tus pies. Bendice a ese muchacho, Señor. Padre, mira, Darwin, en tu presencia. Yo te ruego por él, Jehová de gloria, que le bendices de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Dios bendiga. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia. Amén. Dios bendiga, mi hermana. Dios continúe bendiciendo a mis hermanos. Cinta, aleluya. Pueden tomar asiento. Nos ve acabado de hinta. Vamos a terminar en esta mañana. Pero nos quema bon vini. Queremos dar la bienvenida Na Clotilde Santana, que es la Clotilde Santana. a Clotilde Santana. Cuando dice bon vinite, ¿Cuántos mamá. le dan la bienvenida? Alabanza al Señor, amén. Aleluya. Te pido oración para su Yunan, hijos, antes tiene más hijos. Pido oración para sus hijos. Esta pido oración para su Yunan. Ya los presentó a Cristo. Va a presentar a Amén. Cristo acá. Nos tiene Marcos Gil, que también te presenta. Cuando dice bon vini. Quiere oración para su familia. Y que oración para su familia. Ana, ¿dónde está Ana? ¿Cuál le dice bienvenida Ana? Cuando te dice bon vini. Oración para su familia. Oración para su familia. Figuero Santos. ¿Dónde está Figuero? ¿Cuál le dice bon vini? Amén. Oración por sus hijos y familia. Oración para su Yunan y su familia. Noelvis. ¿Dónde Noelvis está? ¿Cuál dice Noelvis? Bon vini. Amén. Y nos dice Ashley Miranda. ¿Cuál dice bon vini? En natuurlijk mijn lieve collega's Harold en Machteld. Y obviamente mis colegas. Machteld is mijn chef, halleluja. Marcos es mi jefe. Dus op het werk bepaalt zij wat ik moet doen. En el trabajo él decide lo que yo tengo que hacer. Dios bendiga a mi hermana, nos mandilla con nosotros cualquier falta de servicio. Dios le bendiga a la hermana Dilia con lo que falta del culto. Hermana Alabanza Dilia. al Señor. Nos vamos a ver con nosotros cualquier falta de servicio. Gloria al Señor. Nós que pedimos a para passar adelante. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos un anuncio. Hermano, Nuestro nos dio un anuncio. nuestro hermano Nino. Nuestro hermano Nino Perdón, despedimos de todos nuestros seguidores en esta mañana. nos ha despedido y seguidor na mainta. Le invitamos para estar con nosotros esta tarde a las Nos ha 6. invitado a estar junto con nosotros a 6 horas. Otro culto a nuestro Señor. Amén. Otro servicio a nuestro Señor. Dios les bendiga. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti.
qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor.